El ofidismo es un accidente provocado por el veneno inoculado de la mordedura de una serpiente venenosa. Las picaduras y mordeduras por animales venenosos originan, a través de la inyección de su toxina, trastornos locales, trastornos sistémicos, y pueden llegar a ocasionar graves problemas de salud, incluso la muerte. El envenenamiento por serpientes venenosas es una urgencia médica, causada por víboras del género Bothrops, Crotalus y Micrurus. Los venenos de cada género tienen propiedades biológicas muy diferentes, produciendo manifestaciones tóxicas características que permiten identificar clínicamente 3 síndromes correspondientes a: envenenamiento botrópico, envenenamiento crotálico, envenenamiento elapídico. Es importante que el personal de salud esté familiarizado con estos síndromes, para arribar a un diagnóstico precoz que permita la administración a tiempo y forma del antiveneno específico y el tratamiento complementario correspondiente. Existen otras serpientes inofensivas por no producir veneno, o por no poder inyectarlo eficientemente en el ser humano. A estas se las denomina no venenosas. Y presentan las siguientes características: cabeza ovalada, pupilas redondas, cuerpo delgado, cola larga, sin cuello, y escamas lisas. Sin embargo, deben tener en cuenta que algunas de ellas, como la falsa coral o falsa yarará, presentan características morfológicas parecidas a las serpientes venenosas. De igual manera debe tenerse en cuenta que cualquier ofidio no venenoso puede provocar lesiones locales por acción mecánica directa en el acto de morder. Porque las serpientes no venenosas también tienen dientes, al igual que las serpientes venenosas. Por lo tanto, incluso en el caso de una mordedura de una serpiente no venenosa, se debe tener especial cuidado y estar atento a las infecciones, como ocurre con cualquier lesión pequeña. Las mordeduras de serpientes grandes no venenosas también pueden ser devastadoras. Algunas pitones y boas grandes pueden causar laceraciones masivas que requieren atención médica urgente. ¿Cómo saber si una serpiente es venenosa? Existen ciertas características principales que nos ayudan a identificar ofidios venenosos, pero también existen excepciones para esta regla. Cabeza triangular. Casi todas las serpientes venenosas tienen cabezas triangulares. Esto se debe a la ubicación de los sacos de veneno. Otro dato importante de la cabeza es que las serpientes venenosas pueden tener una tajada entre sus ojos para la detección de calor, es su sensor de calor. Esta pequeña depresión entre el ojo y las fosas nasales se llama foseta loreal, la cual es utilizada por la serpiente para detectar el calor de su presa, a excepción de la coral que no presenta foseta. La piel. Una gran cantidad de serpientes posee patrones en su piel, y algunas de las venenosas no tienen ningún patrón. Parece que ciertas serpientes venenosas como la serpiente de coral poseen patrones tan llamativos y son venenosas, que se cree que las serpientes con patrones en general son peligrosas. Pupila vertical. El tamaño de la pupila puede decirnos si una serpiente es venenosa o no. La mayoría de las serpientes venenosas tienen una pupila que se asemeja a la de un gato. Las serpientes no venenosas usualmente tienen pupilas redondas. Siempre existe la excepción. La serpiente coral, nuestra famosa excepción, una serpiente muy venenosa, tiene pupilas redondas. Color. Otra característica que puede ayudarte es el color. Este puede ser un buen indicador de una serpiente venenosa, aunque de nuevo, siempre hay excepciones a la regla. La mayoría de las serpientes de colores oscuros son venenosas. Con excepción de algunas, que mientras más coloridas más cautelosos hay que ser. Comportamiento. También es un indicador para saber si son venenosas o no. Las serpientes de agua, por ejemplo, vienen en 2 variedades, pero solo las venenosas nadarán con la totalidad de sus cuerpos visibles en el agua. Esto se debe a que las serpientes venenosas nadan con sus pulmones inflados, mientras que una serpiente de agua inofensiva nadará con su cuerpo sumergido. Y recuerden, hay excepciones en la regla, como la serpiente coral, que es muy venenosa, pero no tiene sensor de calor, ni cara triangular o pupilas de gato. También existen las imitaciones, ya que algunas serpientes no venenosas imitan los patrones de color y comportamiento de las venenosas. En este caso la serpiente rey, que es totalmente inofensiva, puede parecerse a las de coral. Pero recuerden siempre tratar a toda serpiente como si fuera venenosa hasta demostrar lo contrario. Las serpientes venenosas presentan las siguientes características. Pupila vertical. Escamas crestadas. Cabeza triangular. Cuerpo grueso. Cuello destacado. Colores oscuros. Cola corta.
La dentición en las serpientes es un punto clave en su clasificación. La estructura y tipo de dientes determina si la serpiente es o no venenosa. Los distintos tipos de dentaduras se identifican según la posesión o no de los colmillos inoculadores de veneno, la estructura de estos, y la posición que ocupan en el maxilar superior. Los ofidios se clasifican, según su dentición, en 4 tipos básicos, aunque hay algunos más, pero nos centraremos en los más comunes, ya que los otros son tipos muy especializados según su alimentación. Aglifas. Esta dentición es propia de las culebras, boas y pitones. Este tipo de serpientes no tiene ningún tipo de sistema inoculador de veneno, cuentan con su dentadura para atrapar a sus presas y de la fuerza de su cuerpo para someterlas por constricción. Las serpientes aglifas no tienen colmillos y sus dientes son todos sólidos y de forma similar. Sus dientes son macizos, no tienen acanaladuras y están curvados hacia atrás para evitar que la presa escape una vez que es mordida y poder someterla con sus fuertes anillos mediante constricción. En cuanto a su mordedura, es importante aclarar que la mordedura de una serpiente no venenosa nunca es agradable, aunque la serpiente sea de menor tamaño. Existe además el riesgo de contraer enfermedades como salmonela e infecciones derivadas de los gérmenes y bacterias contenidas en la saliva y las lesiones en los tejidos por la mordedura que ocasionan graves desgarros, corte de músculos, arterias, venas y tendones. Opistoglifas. Estas serpientes poseen veneno inyectado mediante unos colmillos especializados que se encuentran en la parte posterior del maxilar, que apuntan hacia atrás y presentan surcos que canalizan las toxinas hacia la punta del diente. Este tipo de dentición se encuentra entre diferentes miembros de la extensa familia Colubridae. Las serpientes opistoglifas o de colmillos posteriores tienen colmillos acanalados agrandados en la parte posterior de la boca y necesitan aferrarse a sus presas y masticar para envenenar eficazmente. Para inyectar correctamente el veneno, estas serpientes se ven obligadas a mover a la presa hasta el fondo de la boca, cosa difícil si la presa es de tamaño considerable. Aunque la mayoría de serpientes opistoglifas son inofensivas para el ser humano, ya que los colmillos se encuentran muy atrás en la boca y no suelen ser muy grandes, algunas especies pueden llegar a ser mortales como la boomslang, Thesphalaris tapes, y las culebras del género Telotornis. Ya que éstas atacan con la boca muy abierta, hasta 170 grados de apertura para poder clavar con firmeza los colmillos venenosos, y producen unas hemotoxinas muy potentes contra las cuales aún no hay ninguna antitoxina eficaz. El famoso herpetólogo Carl Schmidt murió tras ser mordido por una boomslang, que en aquella época se pensaba que era ligeramente venenosa, y Robert Mertens sucumbió a la mordedura de una serpiente de vid de Kirtland, Telotornis kirtlandi. Lo mordió el 5 de agosto de 1975. Mertens tenía 90 años. No se había fabricado ningún antídoto para esta especie, y 18 dolorosos días después murió. Durante todo ese periodo llevó un diario, y lo finalizó con la famosa frase, un final singularmente apropiado para un herpetólogo. Proteroglifas. En estas especies los colmillos venenosos se encuentran en la parte anterior de la boca y suelen ser bastante cortos. Por esto estas serpientes deben presionar momentáneamente al morder para inyectar suficiente cantidad de veneno. Este tipo de dentición es característico de la familia Elapidae, que incluye a cobras y serpientes marinas. Las serpientes de este grupo incluyen la mamba negra y la cobra del Cabo, que se consideran las serpientes más venenosas del sur de África. También incluye las serpientes escupidoras. Los miembros de esta familia presentan venenos principalmente en forma de neurotoxina, toxinas que inutilizan el sistema nervioso, y se encuentran entre los más potentes de entre todos los vertebrados. Tienen un sistema más avanzado y eficaz a la hora de la inoculación del veneno. Sus colmillos presentan un canal interior cerrado por el que circula el veneno, y las mordeduras pueden ser tanto rápidas como muy marcadas con la serpiente masticando repetidamente para asegurarse de que clava los colmillos e inocula el veneno. Los colmillos están situados en la parte frontal de la boca, son pequeños, 11 milímetros en una cobra real de 3.83 metros, cortos y fijos aunque en algunas especies como las mambas, Dendroaspis, taipanes, Oxyuranus, y víboras de la muerte, Acanthopis, presentan cierta movilidad así como mayor longitud, estrechez y curvatura que los presentes en cobras, Naja, Craix, Bungarus, y serpientes marinas, Laticauda, Pelamis, Solenoglifas. Esta es la forma más evolucionada, y se encuentra exclusivamente en la familia Viperidae.
En estas, el maxilar se encuentra reducido y sirve de soporte a un único par de colmillos con un conducto interior, los cuales pueden llegar a medir la mitad de la longitud del cráneo. Estos colmillos se encuentran normalmente plegados contra el techo de la cavidad bucal, aunque se pueden articular respecto al resto del cráneo cuando abren la boca hasta 180 grados para morder. Esto provoca que claven los colmillos muy profundamente y que inyecten grandes cantidades de veneno, que aun no siendo tan potente como el de las serpientes proteroglifas, en grandes cantidades puede ser mortal. Las mordeduras son muy rápidas, y el veneno es inoculado profundamente en los tejidos de manera similar a una inyección intramuscular profunda. La capacidad de elevar los colmillos en su boca junto con la amplitud con la que la abren, hasta unos 170 grados o más, capacita a estos animales para poder morder superficies verticales. El género Bothrops se agrupa a una gran variedad de serpientes, que son serpientes agresivas y de un veneno muy potente. En su mayoría poseen veneno mixto, coagulante y proteolítico, cuya acción es muy rápida y el accidentado siente los primeros síntomas en pocos minutos. Poseen cola corta, por lo general roma, no tienen cascabel en la punta. Cabeza en forma triangular, hexagonal o romboidal, bien diferenciada del cuello. Es achatada y ancha, con escamas carenadas, colmillos largos y huecos que con la boca cerrada están paralelos al paladar. El cuello es delgado, al que le sigue un cuerpo grueso en su mitad, pesado, a falta de cascabel. Cuando están irritados golpean la cola repetidamente, de manera rápida que producen un sonido similar al de una varilla golpeando. Se reproducen ovovíparamente y suelen tener hasta 12 crías que apenas nacidas ya tienen la agresividad y el potente veneno de los adultos. Habitan zonas calurosas y húmedas, entre leña, las hojas secas y los matorrales. Son afectos a introducirse en las casas de los poblados que están situadas en las zonas de ofidismo. Reciben varios nombres de acuerdo al lugar que habiten: yararás, víboras de fosa, cuatro narices, yoperojobos, entre otros. Las serpientes de cascabel, Crotalus, son un género de la subfamilia de las víboras de foseta, dentro de la familia de los vipéridos. Son serpientes venenosas y endémicas del continente americano, desde el sudeste de Canadá al norte de Argentina. Son fácilmente reconocibles, por su característico cascabel en la cola. Es la serpiente más larga y venenosa de Norteamérica. Algunas especies llegan a medir hasta los 2.5 metros de largo, y a pesar 4.5 kilogramos de peso. Tienen un cuerpo delgado y compacto. Su cabeza es más plana, y se distingue claramente el cuello. Su color va de amarillento a verdoso, rojizo a pardo e incluso negro. Viven en los secos bosques de pinos, en bosques arenosos, prefieren territorios áridos o semiáridos, pastos secos, leña seca, huecos. La cabeza es según la subespecie generalmente unicolor, la cola suele tener anillos alternantes más claros y más oscuros. Tienen un hemotóxico o veneno sanguíneo, también pueden tener una mezcla de veneno sanguíneo y nervioso. Micrurus es un género de serpientes venenosas de la familia Elapidae, conocidas comúnmente como corales o serpientes de coral. Las serpientes de coral se caracterizan por la presencia de anillos coloridos y muy vistosos que adornan el cuerpo y que se disponen comúnmente en tríadas y en algunas especies de 2 en 2. El color, la disposición y número de anillos son característicos para cada especie. Los colores típicos son rojo, amarillo, o blanco, y negro, son proteroglifas. Es un grupo grande de especies con muchas diferencias entre sí. Miden desde 36 centímetros a un máximo de 1,5 metros. La cabeza está muy poco diferenciada del cuerpo y está cubierta por escamas grandes. No tienen fosetas loreales, y su cola es muy corta. No son serpientes agresivas a menos que sean molestadas. A pesar de la letalidad de su veneno, morder suele ser uno de sus últimos recursos de defensa. Si no pueden huir y esconderse, las corales adoptan una táctica de combate que consiste en ocultar la cabeza entre los anillos que forman con el cuerpo, y yerguen la cola enrollando su extremo en forma de bucle simulando una cabeza. Incluso, adoptan actitudes agresivas con esta cabeza simulada moviéndola en forma amenazadora, para distraer la atención hacia la cola mientras la cabeza puede surgir por sorpresa para morder. Las especies Micrurus son ovíparas. Puede tener entre 5 y 15 huevos. Tienen un potente veneno de acción neurotóxica que actúa sobre el sistema nervioso central.
La víctima presenta los síntomas del envenenamiento entre 5 y 30 minutos después de la mordedura. Si no se aplica el suero antiofídico a tiempo, se presenta adormecimiento, angustia, contracción faríngea y dificultades para tragar, más adelante parálisis completa. Aun cuando la sensibilidad está intacta y la conciencia lúcida, la asfixia progresiva precipita la muerte. El suero antiofídico específico solo neutraliza la acción del veneno, pero no cura las alteraciones funcionales que hayan podido quedar de acuerdo al tiempo de permanencia del veneno en el cuerpo. El veneno de las serpientes es una secreción viscosa de tinte ligeramente amarillento. Son complejos de sustancias proteicas, muchas de ellas con actividad enzimática. Los venenos se pueden clasificar, según su efecto predominante, en coagulantes, proteolíticos o necrotizantes, hemolíticos, neurotóxicos o miolíticos. La composición de los venenos varía de modo importante según las familias, a nivel de los géneros es menor la variación y dentro de una misma especie solo cambian las proporciones. Los venenos de las serpientes de acuerdo a sus principales acciones se clasifican en botrópico, proteolítico, necrosante y coagulante. Crotálico, neurotóxico y miotóxico. Secundariamente coagulante. Elapídico, neurotóxico puro. Los venenos de cada género tienen propiedades biológicas diferentes, es decir que, producen manifestaciones tóxicas características que permiten identificar clínicamente 3 síndromes. Envenenamiento botrópico. Envenenamiento crotálico. Y envenenamiento elapídico. Resulta fundamental estar capacitado o informado sobre estos síndromes y sus manifestaciones, para arribar de manera precoz el diagnóstico que permita la administración, en tiempo y forma, del antiveneno específico y tratamiento complementario que corresponda. El veneno del género Botrops tiene 3 acciones. Inflamatoria aguda, potencialmente necrotizante. Coagulante. Hemorrágica o vasculotóxica. El veneno del género crotálico tiene 3 acciones. Neurotóxica. Miotóxica. Y coagulante. El veneno del género elapídico tiene acción neurotóxica. Por presencia de neurotoxinasa, a nivel presináptico, inhiben la liberación de la acetilcolina de las terminaciones nerviosas. Postsináptico, bloquea la unión de la acetilcolina a los receptores colinérgicos nicotínicos en la placa neuromuscular.